Y bien, en esta ocasión tenemos un webinar distinto, diferente, no hay un ponente como tal que presentar. Voy a cederle la palabra al equipo de comunicación, a Guillermo Velázquez y a Abelardo Ortiz, que nos darán indicaciones de qué es lo que continúa en este evento. Muchas gracias, maestro René. Muy buen día a todos. Como ya bien dijo el maestro René, este webinario es de suma importancia por el aniversario que celebramos todos. Y también es una manera distinta de presentarlo. Primeramente, queremos compartir en pantalla este imagotipo, la imagen de esta celebración, y explicaré brevemente qué representa. Pues bien, esta imagen está a partir de un hecho histórico del envío de las cartas que se solicitaban de la instauración de la obra lasallista en México. Ahí están esas cartas y acompañadas de siluetas que simbolizan la comunidad entre hermanos y seglares que han caminado y trascendido a lo largo de estos años en la formación de una sociedad más justa, incluyente, sostenible, sobre todo basados en nuestros valores como lasallistas de fe, fraternidad y servicio. Esto es algo que se tenía que contextualizar para identificar la imagen y pues que se verá mucho en redes sociales y otros materiales. Le cedo la palabra al maestro Abelardo, que dará otra pequeña introducción. Adelante, maestro. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos por su presencia. Y queremos también, además de compartir este imagotipo, un material que ha resultado ser de muchísima riqueza, el compartir de nuestros hermanos mayores. El siguiente material que vamos a presentar es solo una pequeña parte de este gran material que hemos recopilado y que estaremos también compartiendo con ustedes a lo largo de los siguientes meses. Esta, repito, es solo una pequeña parte. Hubiera sido imposible en esta hora haber puesto toda la gran riqueza que nos compartieron nuestros hermanos mayores y solo uno de aquellos que pudimos entrevistar, pero busca ser, como bien lo decía el maestro René, un agradecimiento a aquellos que nos precedieron y una motivación para que, como algunos dicen, sean estos solo los primeros 120 años de la presencia lasallista. Entonces, agradecemos a todos y agradecemos a las instituciones que colaboraron para hacer esto posible y sin más, los dejamos con este material. Muchas gracias. Hoy celebramos una historia tejida con fe, fraternidad y servicio. En el marco de los 120 años de la presencia lasallista en México, queremos abrir un espacio de gratitud y escucha profunda a quienes han sido protagonistas de esta misión, nuestros hermanos mayores. Sus voces nos conectan con las raíces que sostienen nuestra identidad y nos recuerdan que nuestra historia no solo se cuenta, se encarna. Que este diálogo sea una semilla que alimente la memoria, la esperanza y el compromiso, mientras seguimos caminando como familia lasallista. Mi nombre completo es Adalberto Aranda Ramírez, desde luego hermano de las escuelas cristianas. Y aprovecho desde el comienzo, primero pues para agradecerles a ustedes que me hayan señalado para estas entrevistas. Es una manera también de expresar mis sentimientos de gratitud hacia mi instituto, al que pertenezco yo desde niño y que ha sido pues mi familia.
Aquí yo no hablo ni de primera ni de segunda, pero fue mi familia. Ha sido mi familia y yo le estoy muy agradecido, desde luego, pues, primeramente a Dios, pero por medio de este instituto. Cumplí en agosto 89 años. Yo nací en la ciudad de León, Guanajuato, en donde viví mis 12 primeros años, menos un par de años en los que mi familia nos trasladamos a la Ciudad de México, pero regresamos a León. Manuel de Jesús Padilla Muñoz y 88 años ya cumplidos. En San Julián, Jalisco, ahí en los Altos de Jalisco. Bueno, yo soy el hermano Rodolfo Agustín Vivanco Polidura, nacido en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Tengo 81 años, 7 meses. Soy el hermano Genaro Carlos Velasco y Armesto. Tengo 90 años, de la capital de México. Soy el hermano Enrique González Pérez, del Distrito de México Norte. 81 años de edad, originaria de Encarnación de Díaz, Jalisco. Me llamo Juan Ignacio Alba Ornelas, tengo 79 años. Nací en Lagos de Moreno, Jalisco, pero por circunstancias de mis papás viví en la Ciudad de México, viví en Sonora, viví 6 meses en Colorado y ya cuando mis papás arreglaron una situación, regresamos a Lagos, a lo que había sido nuestra hacienda, y ahí entré con los hermanos. Guilebaldo Orozco García. Mi edad, 88 años y medio. Soy originario de aquí, de Guadalajara. Estudié desde la primaria en este colegio Francisco Febres Cordero. Hice la primaria y la secundaria me fui a Tlalpan, Distrito Federal, a hacer la secundaria con los hermanos en Tlalpan, México. Creo que es muy importante saber que este par de señores que les pongo aquí fue el hermano superior general llamado Gabriel Marí, que firmó el acta del nacimiento del Distrito México el 5 de noviembre de 1905. Un hermano que estuvo impulsando que esto se realizara era lo que llamábamos antes el hermano asistente, Alain Charles, que él era el asistente. Así es que estos dos señores fueron claves en la fundación del Distrito México. Puebla fue la cuna del lasallismo en México. Y ya que ya se fundaron 2, 3, 4 escuelas y ya luego fueron a México. Pero esta es la parte, fundamental, ¿sí? Y luego cuando ya llegan, ¿cuántos hermanos? Como 190 hermanos en 10 años, pues esto se extendió. Y entonces Ciudad de México, a Durango, a Monterrey, a Saltillo, Monterrey, y otras partes de la República. Para que se fundara este distrito, hubo desde 1866, hubo la petición superior general de aquel tiempo, 1866. Abordé ese asunto a su majestad, quien contestó que se necesitan hombres de abnegación y sacrificio. Yo propuse inmediatamente a los hermanos de las escuelas cristianas
Precisamente el jefe de su gobierno es antiguo alumno vuestro. Apenas oyó nombrarlos, exclamó: yo, pobre hijo del pueblo, recibí mi primera educación de esos buenos hermanos. Nos hacen falta. El hermano superior general, hermano Philip, le contesta: no hay hermanos, falta personal. No pienso que dirían hoy, pero en aquel momento que eran tantos miles, nos hacen falta hermanos. En 1881 se presenta en la Casa Madre de París con la misma petición. Nueva carga de los yucatecos en 1884, con los mismos resultados. Y los yucatecos dicen, aunque venga solo un hermano, pero San Juan Bautista de la Salle nunca admitió que fuera un hermano a una obra. Mínimo, de mínimos, 2. La cuarta petición de la Fundación para Mérida, avalada por el Papa León XIII y por el Cardenal Rampolla, secretario de Estado, la contestación negativa es del 24 de octubre del 98. Aún cuando el Papa pedía. Los yucatecos aprovechan el viaje de 1899 de un obispo y a través de él vuelven a la carga y llevan halagüeñas condiciones, pero la petición de 12 hermanos hizo imposible la aceptación. Los hermanos maristas, expulsados de Francia también, sí aceptaron y fundaron en Mérida en 1899. Luego, desde la capital de México, se había hecho otra carta que dice: desde la expulsión de los religiosos en 1857 por las leyes de reforma, la instrucción, sobre todo la religiosa, se encuentra en estado deplorable. Algunos caballeros se han reunido para fundar un gran establecimiento y han hecho construir un magnífico edificio para recibir internos y externos. Las clases han comenzado el 1 de marzo. La respuesta fue negativa. Veremos cuando España nos pueda proporcionar algún hermano. Monseñor Jacinto López, obispo de Linares, solicita para Monterrey en 1895 un colegio de enseñanza elemental y superior que responda a la necesidad de la población y a los deseos legítimos y cristianos de los padres de familia. Respuesta negativa. El obispo de Tehuantepec pide hermanos a su paso por París. No obtiene nada de aprobación. En 1898, Monseñor Perfecto Amezquita, obispo de Puebla, pide al hermano Gabriel Marí 3 hermanos para su escuela normal de Puebla. A la negativa contesta: usted tiene 14,000 hermanos y no me puede proporcionar 3. Por fin, en 1904, el señor arzobispo de Morelia, Atenógeno Silva, de Morelia,
Recibe respuesta afirmativa. El hermano Yever, visitador de Ecuador, se trasladará a México para atender esa petición. La orden lo encuentra en León de Nicaragua y se pondrá a trasladar a México, aunque solo barcos den un servicio muy aleatorio. Agregaré una tercera petición que conoció el hermano Grosset: la solicitud para la fundación de una escuela en Chilapa, Guerrero. Los hermanos del Colegio La Salle de Acapulco podrán recabar datos exactos, ya que el señor obispo Bello posee la petición. Esta petición la hizo Monseñor Ibarra y González, siendo obispo de Chilapa. Es comprensible que trasladado de Chilapa a Puebla como arzobispo, recibiera en esta a los hermanos antes que ninguna otra fundación. Creo que esta parte es muy importante porque habla del origen, el cómo y después de tantos años. En este aniversario que estamos conmemorando 120 años de la llegada de las sayistas a nuestra patria, tengo recuerdos muy gratos. Los hermanos formadores comentaban y artículos de las revistas de aquel tiempo ilustraban muy bien el empeño que pusieron los hermanos primeros franceses que llegaron y cómo lo recibieron. El país México estaba en una posición, dijéramos, tranquila, económicamente notable, era un desarrollo del tiempo del porfiriato. Francia estaba en convulsión, por eso expulsaron a los hermanos franceses. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Así se expandió el lasallismo no solo en Europa, sino por muchas partes del mundo, especialmente para América Latina, donde en América solamente había en esa época hermanos en unos cuantos países como Ecuador, como en Nicaragua también ya había, y como en Canadá. Llegaron a México en diciembre de 1905, 4 hermanos. Ya los estaba esperando un hermano de Alemania que estaba trabajando aquí en América. Los 4 hermanos hicieron una escala saliendo de Francia, del Havre, llegaron a Nueva York y de ahí en traslado se trasladaron en otro barco, llegaron a Veracruz. Solo estuvieron en Veracruz de paso. Su primera impresión fue: vamos a poner nuestra misión en manos de María Santísima de Guadalupe. Fue la presentación. A ellos lo recibieron 2 exalumnos que habían estado en Francia y las familias los habían enviado allá en un pensionado, un internado. Lo recibieron ellos junto con el hermano Pedro Celestino, que era de origen alemán. En 1905 los hermanos estaban más tranquilos que después. Los hermanos fueron recibidos por antiguos alumnos que habían estado estudiando en Francia con los hermanos y los recibieron en México. Fueron primero a la Basílica de Guadalupe, donde ofrecieron el trabajo que iban a realizar, y luego estuvieron en diferentes lugares. Fundaron varias escuelas en varios lugares de México. Algunos de ellos ya no se volvieron a fundar, como por ejemplo en Toluca, fundaron una escuela, en algunos otros lugares de Puebla también. En fin, fueron varios lugares donde estuvieron. Aquí los hermanos llegaron también en 1907. Entonces, aquí pues tuvieron 2 escuelitas, primero un internado para niños pobres y luego ya tuvieron otra escuelita. Pero sobre todo en México pues fueron muy bienvenidos en aquel tiempo. Me contaba un hermano que estando aquí en la fundación salió un oso. Salió en los periódicos que un oso salió del bosque allá por ¿cómo le llaman? El cerrito de donde está el
agüita, ¿cómo le llaman ese? El ojo de agua ahí arriba, que salió un oso del bosque y que mató al niño. Y salió en los periódicos, pues ¿cuál bosque? O sea que se comieron el bosque que había para ahí, seguramente para el ferrocarril que pasaba por ahí, y los textiles, que estaban dos fábricas textiles que funcionaban a base de leña, y posiblemente se fueron acabando el bosque que había ahí. Mira, por lo que nos platicaban, ellos llegaron en 1905 y el ambiente todavía era del periodo de Porfirio Díaz. Nos había mucha inclinación a todo lo francés, tenía realmente atractivo, cultural y también de presencias. Entonces, ¿cómo fueron recibidos? Pues muy bien, ahí en Veracruz cuando llegaron, en diciembre, el 5 de la fundación del distrito, que primero llegaron, antes había llegado un hermano que venía de Chile, el hermano Celestino, que ya les preparó la entrada. Él llegó en noviembre y los hermanos llegaron en diciembre. Ya de ahí se trasladaron para precisamente estar en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y consagrar su trabajo a todo esto. Ellos venían porque había la suspensión en Francia por la ley Combes de que prácticamente salieron 10,000 hermanos de Francia, y para acomodar 10,000 gentes en el mundo fue cuando se abrieron por todos lados del mundo esas obras, pero a raíz de eso. De la primera época, digamos, entre 1910 y 1914, que fue la primera etapa ya difícil de la presencia de los hermanos en México, pues realmente me contaron poco, o tuve la oportunidad de hablar solamente con uno de ellos, a quien conocí yo no aquí en México, sino en Cuba, y que fue uno de los hermanos que llegaron en 1905 a México. Yo tuve la ocasión de convivir con varios de sus hermanos. Uno muy importante que fue director aquí de Saltillo era el hermano Cesario Boileau. El hermano Cesario Boileau fue mi maestro en la secundaria. Hablaba perfecto francés, él era de la Martinica, pero entró con los hermanos en Francia. Y después estuvo toda su vida aquí, murió en México. Un hombre sabio, un hombre santo. También tuve la oportunidad de con el hermano Benildo Justino. El hermano Benildo Justino también llegó joven a México. Después, cuando la salida de los hermanos fue a Cuba, fue provincial en Cuba y regresó. Ya cuando los echaron de Cuba, vino a México y estuvo en León, Guanajuato. Fue mi maestro. Y otro hermano que fue visitador, el hermano Regis. El hermano Regis era un hombre sencillo, muy sabio, muy cercano a nosotros. Lo que nos platicaban los hermanos siempre era de entusiasmo. Sí, por ejemplo, el hermano Cesario Boileau nos platicaba que había estado en Saltillo a principios, ¿verdad? Él sí platicaba más esto y quería Saltillo. Pero siempre él estuvo dispuesto a vivir donde fuera. Estuvo mucho tiempo en el Cristóbal Colón, y cuando estuvo en León, cuando se lo llevaron a Gómez Palacio, iba triste. Pero de todos modos, allá llevaron a los hermanos mayores. Sí, los 4 hermanos que llegaron de Francia fueron recibidos, como mencionaba, por el hermano Pedro Celestino, que solamente estuvo en la recepción y se regresó después a América del Sur, después pasó a Estados Unidos, regresó luego a Argentina y murió por allá. Y los otros 4 que llegaron, esos sí se quedaron aquí en México. Como el primer visitador fue el hermano Gebert. Estuvo también como otro de los que llegaron, un gran maestro. Uno de ellos le tocó la revolución y lo asesinaron en Zacatecas.
con la revolución, la toma de Zacatecas por el ejército de Pancho Villa. Ahí murió el hermano Astruc, uno de los 4 que llegaron. Y los otros 3, fuera del hermano Antoine Claude, que sí regresó a México, y el hermano Astruc, que quedó aquí sus restos, los otros 2 regresaron a Francia. Allá murieron. Bueno, a mí me tocó convivir con varios de ellos, pero bueno, ya fueron de la segunda etapa, no de la primera. Fue mi director en el colegio Simón Bolívar, el hermano Munier, después el hermano Thierry, el hermano Reversa, y también estaba de coordinador el hermano River. Todos ellos muy buenas personas. Conviví con ellos después, siendo ya hermano también, estuve con el hermano Munier en la comunidad. Fue mi primer director en Puebla, el hermano Reversa, que había sido mi director en Simón Bolívar. Y también pues estuve con el hermano Lyonnais, Pierre Lyonnais, que estuvo aquí en Saltillo. Hasta hay una calle que se llama Pierre Lyonnais aquí en Saltillo. Está detrás del colegio. Allá atrás, sí. Y el otro es M. Boileau, que pues la calle Boilot, como le dicen, ¿no? Pero es Boileau. Y entonces a él lo conocí mucho también. Incluso nos dio algunas clases de pedagogía muy buenas a los hermanos jóvenes. Entonces sí, tengo muchos recuerdos de los hermanos franceses, conviví mucho con ellos. Bueno, y los practiqué hermanos mucho francés con ellos. Yo no puedo decir, porque yo no vivía así, en una comunidad de hermanos franceses. Viví en una comunidad primero. El director que me recibió en el colegio Cristóbal Colón, sí, era francés. Nos recibió el hermano don Pedro Lyonnais. De chiquito mi mamá se quedó con 5 hijos, 3 hombres, y entonces nos becó el hermano Pedro Lyonnais, cosa que no se olvida, ¿sí? Él nos abrió las puertas, ahora sí que del lasallismo. Los hermanos franceses, tuve la dicha de tener un hermano director de noviciado y que fue provincial, el hermano Bernard Alphonse Grousset, que era francés. Fue mi formador en el noviciado, fue mi provincial, fue mi visitador. Lo quiero y lo quise mucho. ¿Verdad? Un hombre sabio, un hombre santo, un hombre que supo dirigir el Distrito de México durante 9 años y que cuando la división de distrito, que se dividió México en México Norte y México Sur, él vino como visitador de México Sur, su segundo periodo de visitador. Fue cortito, fueron 3 años nada más, pero fue admirable. Y excelentes personas, de todos los hermanos que llegaron, salieron solamente cuando fue la Revolución primero y después prácticamente regresaron. Los que regresaron ya no querían regresar a su tierra. Y lo hicieron algunos en forma, muy pocos fueron los que no regresaron para nada. Los demás iban de tiempo en tiempo a saludar a sus familiares. Pero excelentes personas, todos entregados. Unos de brota de la vida de los hermanos. Eran 30 y tantos hermanos en el colegio Cristóbal Colón. Digo que mi motivación fue ver la comunidad de los hermanos, que cómo se llevaban, jugaban con los otros, fútbol, tiro, voleibol, y luego como era la calle, tenían que ir del colegio a su casa, y a veces veía uno y cargando sus cuadernos, y se acercaban, hermano, ¿le ayudo? Sí, cómo no. Entonces, ese trato de relación fue muy importante. La admiración, respeto por un hermano que me captó, que admiré y quise ser como él, así, llana y sencillamente. Me acordé de la explicación del hermano Antonino, José Manuel Ramírez, que preguntó por ahí alguien, bueno, ¿y la diferencia entre el sacerdote y el religioso, el hermano? Pues el sacerdote
reparte los sacramentos, la comunión, y como llegó el cristiano. El hermano lasallista, con su vida, con su ejemplo, con su catequesis, prepara los corazones de los alumnos a recibir a Jesús. Recordé esa explicación y dije, esto es lo mío. Y efectivamente, esto es lo mío. El hermano Leopoldo Angulo en León, el hermano Salvador Pérez en León, después el hermano director de noviciado y el subdirector, aunque no nos vacilábamos mucho, el hermano Gabriel Zarralde, que fue también director aquí, le dábamos su carrilla, pero ellos marcaron mucho. Después en el escolasticado, mi director de escolasticado, don Pedro Estudillo, mis respetos, ¿verdad? Me enseñó a ser maestro y a amar la escuela. Ciertamente que está este hermano, pero yo hago la salvedad de que no eran hermanos mayores. Este hermano que yo lo veía como pues a esta edad vemos a la gente de 30 para arriba ya como gente muy grande. Bueno, yo veía a este hermano también ya un señor que me parecía un hombre en aquella época de 50, 60 años, pues no. Era un hombre de 39, 40 años. Mira, fue tan ordinaria la vida, pero también llevara que yo estaba feliz en el noviciado menor, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria. Que yo dijera, hubo un momento o una cosa especial, no. Pero sin embargo la vida que llevamos y la dedicación y la forma de tratarnos, todos ellos, y entusiasmarnos, porque vivíamos entusiasmados, me hizo que pues era allí donde debía estar yo. Pues ese mundo de muchachos, con los choferes, los hermanos, era un mundo de comunidad. Por eso yo digo, yo no soy genio, ya hay todo ese conjunto y el ambiente de los compañeros en el colegio fue genial. Y eso me motivó a ser hermano. De que aquí en México la misión compartida, como llamamos, de trabajar juntos hermanos y seglares, viene desde muy antiguo. Desde muy temprana época empezaron a contratarse o a venir a trabajar seglares junto con los hermanos. Y algunos de ellos permanecieron durante 40 y tantos años junto a los hermanos trabajando. Ha habido muchos seglares, muy buenas personas que han trabajado muy bien en nuestros colegios. En todos ha habido siempre seglares muy notables que se volvieron realmente lasallistas, sin serlo, ¿no? Oficialmente, pero fueron verdaderos lasallistas. Como la maestra Griselda, el profesor Villalobos, por ejemplo. Al profesor Roberto Garza Zambrano en Matamoros, la maestra Arrece. Fue el contador José Luis Villar, Alfredo Harp Elú. Tapachula, allá en el sur, con el padre Nieto. Y un maestro, mis respetos para don Fidel Méndez, ideal, ¿verdad? También un ejemplo. Y vienen más, pero sería prolijo enumerar más. Hubo alguna que otra simpática. Por ejemplo, estando en el country, una maestra le preguntó a unos niños, ¿conocen quiénes son los hermanos? No, pues nadie supo, eran segundo de primaria. Todavía no sabían quiénes eran los hermanos, ¿no? Y de repente levantó la mano un niño, dice, a ver, ¿quién? Dice, pues el otro día fui al museo, dice las maestras, no. O sea que los hermanos éramos de museo. También tengo una experiencia muy bonita, daba algo de formación, y un día les dije, mañana no va a haber clase. Y me dice una señora, ¿por qué, hermano? Porque voy a ir al otro lado a traer alguna cosa, ¿verdad? Y dice, yo lo llevo.
Y me dijeron, "Ay, que lo lleve. ¿Saben quién era? La jefa de la aduana. O sea, ahí se juntaba todos los niveles sociales, ¿verdad? Ya llegamos, son 72 puertas la aduana, llegamos ahí, luego se le cuadraron, no fue la puerta, se fue así por todo, llegamos a la última puerta, la puerta 0, se fue directo, llegamos a la frontera, se le cuadraron, llegamos a Gringolandia, se le volvieron a cuadrar y muy bien, arreglamos las cosas en un ratito. Y en una ocasión que estuvimos en una clase de estas de formación y hablamos de las aficiones o de lo que llaman los hobbies, ¿verdad? Bueno, y entonces yo les dije, a ver, miren un papelito, se lo van a ustedes a distribuir, una papeleta, y escriban ahí cuáles son sus aficiones, sus hobbies, a qué dedican su tiempo libre. ¿Y qué voy leyendo yo? Mi afición principal, a la que yo dedico tiempo de libre, es amar a Dios. Así tal cual. Yo dije, mira nada más, a esta edad, este niño, esa es una anécdota que a mí, muy, muy emotiva para mí, al principio de mi apostolado como hermano, ya propiamente en la escuela. En Acapulco tuve la oportunidad de trabajar con una persona que se llamaba Fidel Méndez, ya murió. Este hombre había sido seminarista y fue a Acapulco y fue padre de muchos de los muchachos que, aunque tenían padre y madre, no les hacían caso. Entonces él se les acercaba, les hablaba, les decía, les tornaba, ¿verdad? Después él propició una escuela y en la colonia, él no vivía con nosotros, vivía en la colonia en que estábamos nosotros, en la parte alta, y propició una escuela. Y muy bien. El francés de La Laguna, la coordinadora de primaria, la maestra Lucy, una persona sumamente entregada, que de verdad vivía con espíritu de fe. Que platicaba que en Guadalajara todos eran hermanos en los salones y había un solo profesor, el de educación física, el profesor Navarro, que era el que nos daba educación física, pero excelente persona. De hecho, él estudiaba en la universidad y vivía con nosotros en el aspirantado. Después de ahí en adelante, donde he llegado, he encontrado, veras, gente extraordinaria y sería cuestión de nunca acabar. Con todos muy agradecidos y por el apoyo que siempre recibí. Siento yo que claro que hemos tenido influencia. Claro que en Saltillo, por ejemplo, se nota mucho, mis antiguos alumnos, etc. Y en general los antiguos alumnos del colegio. Algunos que son de la primera etapa, que quieren muchísimo el colegio, pues está, por ejemplo, Catón, por decir alguien. Y para mí la educación es relación con el alumno. Y en la medida que nuestras relaciones con los alumnos son primeramente relaciones inspiradas en nuestro compromiso de educar como una vocación a la que hemos sido llamados por Dios, como nos lo señala Juan Bautista de la Salle, firmeza de padre y ternura de madre. Esta combinación es precisamente debe ser la característica de esta relación fraterna, de esta pedagogía fraterna de cercanía a los alumnos. A lo largo de estos años, 120 años, el lasallismo ha tenido que evolucionar como toda sociedad, como todo grupo humano, y pues de la mano de Dios, buscando lo mejor para nuestros destinatarios, que son nuestros alumnos, desde preescolar, educación formal, hasta universitaria, o educación no formal. ¿Por qué los hermanos han vivido 120 años en México? Y ahí la respuesta es muy clara. Los hermanos han permanecido porque fueron dando respuesta a las necesidades de los niños,
de los jóvenes, de los adolescentes. Entonces, no llegaron y cerraron y nosotros somos, no. ¿Qué necesidades tienen los muchachos? Y tuvimos que aprender primero el de que hay una preocupación para la formación de seglar. Nosotros vivimos, los hermanos, todo el día como si fuera una familia, como es una familia. Así de que mucho de lo que se hace en la escuela lo seguíamos en la comunidad como si nada. Pero habiendo un profesor, él viene por un periodo y tiene una obligación también de la familia y regresa a la familia a tomar los problemas de la familia. Entonces tuvimos que aprender los hermanos a trabajar con los seglares y que con el respeto y el cariño viéramos cada quien el lugar que le corresponde. Hay asociados que yo podría llamar, los acabo de mencionar, son los asociados de derecho, pero la gran mayoría son asociados de hecho. Es decir, que por opción personal no necesitan o no quieren simplemente hacer un compromiso público, pero de hecho lo están cumpliendo. Están tan identificados con la Salle y viven el espíritu de la Salle que les podemos llamar con toda verdad que son asociados. ¿Qué diferencia hay? Pues que los otros hacen una promesa pública. Ya hace mucho tiempo que los hermanos somos minoría en las escuelas, ¿verdad? Y al ser minoría tenemos que colaborar, respetar, querer, honrar y ayudar a los maestros que están junto con nosotros. Los primeros obras lasallistas, la gente decía, es el colegio de los hermanos. Ahora ya no es de los hermanos, es de la Salle, lasallista. Los hermanos no somos los destinatarios y los depositarios únicos del carisma. Cierto que en esencia tenemos que ser memoria, corazón y vida, pero no somos los únicos. Hay lasallistas en todas las situaciones, estados sociales. Entonces, los valores del lasallismo, los valores cristianos, son abiertos a todo mundo. Es una de las riquezas del lasallismo hoy. Afortunadamente, esta categoría de hermanos que se llaman mayores, yo diría que la gran mayoría están todavía trabajando, activos en las instituciones. Pues hay hermanos cercanos a los 80 años que están todavía en las instituciones trabajando. Mira, yo creo que debemos de ser memoria y ejemplo. Yo creo que su presencia, su testimonio es muy valioso. Trataremos de dar muy buen ejemplo. Lo mismo yo creo que otros de las obligaciones que tenemos es rezar por nosotros y por todos, porque realmente ya nuestra actividad realmente docente y movilidad, pues nos dicen ve bajando el volumen, porque ya no es lo mismo, pero es admirable el cariño y el respeto que se nos tiene. Primeramente a los hermanos de menos edad, a los jóvenes, repetirles con insistencia que tengan esperanza, es más, que sea una esperanza activa. Ellos están construyendo una nueva era de aquí, hablando de México, de México y de Antillas también, están construyendo una que depende de ellos. Es decir, que no transmitan la responsabilidad a otros, es de ellos. Ellos son los que van a ser, estos hermanos jóvenes, y algunos de ellos ya lo son, pues los dirigentes, los animadores, los que conducen la obra lasallista en México. Entonces que confíen mucho en que esto va a continuar, tiene que continuar.
al otro grupo de nuestros asociados, colaboradores, que comparten con nosotros la misión, bueno, yo también les diría lo mismo, que tengan mucha esperanza para que los necesitamos, que la misión los necesita, y que los siga motivando esa esperanza de que la educación en la que están ellos contribuyendo junto con los hermanos en nuestras instituciones lasallistas es la solución, es lo que de raíz va a renovar las cosas en nuestro país, la educación así tal cual. ¿Sí? Y entonces una de las vespertinas me hizo una pregunta muy chistosa, ¿no? Me dijo, si usted ahorita pudiera verse cuando niño que iba a entrar con los hermanos, ¿qué le hubiera dicho a usted mismo, no? Yo no la pensé, le dije, vale la pena, no te rajes. Sean valientes en superarse, sean valientes en ser buenos alumnos, sean valientes en ser buenos hijos, en colaborar y formar la familia. Y yo les invito, si hay alguno que tiene la idea o que siente que el Señor le llama, sea valiente y que venga. No se va a arrepentir. Pues yo creo que es exactamente que se enamoraran de lo que están haciendo. No siempre es fácil, tiene sus dificultades todo, la docencia y la vida en comunidad y todo. Pero hay que vivirlo de veras con intensidad. Por algo Dios nos puso ahí y nosotros dimos una respuesta voluntaria. Nadie nos llevó a fuerza ni a punta de pistola. Pues que tengan mucho entusiasmo en su misión, que se entusiasmen, que crean que están haciendo una labor de iglesia, no solamente un trabajo, que están formando personas. Que lo veamos con entusiasmo. Si estamos disfrutando esta misión que recibimos de Dios, vamos a lograr algo bueno, aunque de momento no se perciba o lo percibamos tiempo después. Pero con esperanza hay que trabajar en la viña del Señor. Lo que dice el Heterodia. Somos los herederos de los que han muerto, de los hermanos. Los asociados de los que viven. Y la providencia de los que están por venir. No me digan quién escribió esto, pero cuando lo escribió, se ve que lo escribió con el corazón. Y sigue siendo válido. Cada palabra que hemos escuchado hoy es un eco vivo de 120 años de entrega educativa en México. Al mirar al pasado con gratitud, renovamos nuestro compromiso con el presente y proyectamos con esperanza la ruta hacia los 125 años en 2030. Que el testimonio de nuestros hermanos nos impulse a seguir transformando vidas, siendo signos de fe y fraternidad en medio de un mundo que tanto lo necesita. Sigamos caminando, juntos y por asociación, al estilo de La Salle. Pero en fin, ahí están. Bueno, y yo nuevamente les reitero mi agradecimiento por tener la confianza de este acercamiento. Y eso es bonito, pero es más bonito convivir con ustedes jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Y gracias por haberme escuchado. Pues muchas gracias. Quítenle todo lo que crean que hay que quitar. Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Agradecemos a todos los que hicieron posible este video, esta grabación, el mensaje de los hermanos. Estamos todos muy conmovidos, me parece, y agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio. Es para todos nosotros como
instituciones educativas lasallistas y seguirnos animando a caminar juntos, a seguir avante por nuestra misión y con esta esperanza que los hermanos nos han transmitido. Gracias a todos los que han estado aquí con nosotros. Y ahora vamos a escuchar al hermano Carlos Manuel Castañeda Casas, hermano visitador del Distrito México Norte. Muchas gracias. Muy buen día para todos los lasallistas, hermanos seglares reunidos esta mañana. Les saludo desde Monterrey. Y en primer lugar quiero dar un agradecimiento a la Red Educativa La Salle, al espacio directivo de la Red Educativa La Salle por esta muy valiosa iniciativa en el contexto del 120 aniversario de la llegada de La Salle a México. Qué bueno, qué valioso que tomemos conciencia del camino recorrido. Hace unos días salió en uno de esos posts la imagen de la barca, los hermanos que vienen atravesando el océano en su barca y es muy sugerente, por supuesto, porque se echaron al mar, izaron velas con la conciencia de que no volverían, como ya lo hemos escuchado, algunos de ellos sí volvieron, pero ellos venían dispuestos a ser hermanos y con la conciencia de que no volverían a su patria. Escuchando esas palabras del Señor Jesús, pues vayan al otro lado. El Señor Jesús nos sigue invitando hoy a los lasallistas a subirnos a la barca e ir al otro lado. En el contexto del Evangelio, el ir al otro lado del mar, aquel mar de Galilea, es ir ahí a donde más se necesita la palabra, la presencia, el apostolado. De manera real, hace 120 años los lasallistas vinieron al otro lado. Aquí donde ustedes vieron, el hermano Rodolfo Vivanco hizo un recuento de cuántas solicitudes se hicieron para que viniera La Salle. Y bueno, pues fue también Dios que actúa por medio de, como dijo el hermano Enrique, escribe derecho en renglones torcidos, porque de una situación muy lamentable como fue la ley Combe en Francia, que hizo que todos aquellos hermanos tuvieran que salir, los que querían seguir siendo hermanos, pues de esa situación muy lamentable hizo que La Salle llegara a tantos puntos en el globo terráqueo. Qué importante es tomar conciencia de eso. Ellos salieron dispuestos a ir al otro lado, y me parece que el Señor Jesús hoy nos sigue diciendo a los lasallistas de hoy, vamos al otro lado, ahí donde más se nos necesita. ¿Cómo atravesamos al otro lado? ¿Qué hay en el otro lado del salón de clases? ¿Qué hay en el otro lado del laboratorio de biología? ¿Qué hay en el otro lado del patio de juego? Porque ahí en ese otro lado hay niños, hay niñas, hay maestros, compañeros que nos necesitan. Pues para mí este video lleno de tanto testimonio hermoso, simplemente ver a cada uno de los hermanos mayores compartirnos su testimonio, su alegría, su orgullo por ser hermanos, pues nos invita a ir ahí al otro lado. Es un honor a ellos que han hecho tanto a lo largo de esto, y a todos los que han pasado, a todos los que han hecho posible esta historia de 120 años, hermanos y seglares. Para mí, una de las preguntas más valiosas que hicieron en esta ocasión es: ¿a quién recuerdas con aprecio, hermanos y seglares? Y qué pléyade de nombres de hermanos y seglares que son luces para nosotros hoy. Pues la historia se dedica a conocer el pasado, no para recordar, no para recordar exclusivamente, sino para, conociendo el pasado, comprender nuestro presente. Gracias a ello estamos nosotros aquí. Gracias a esa entrega, gracias a esa dedicación, gracias a ese esfuerzo, gracias a cada una de las cosas que se hicieron, estamos nosotros aquí. Y comprendiendo nuestro presente, pues podemos preparar un futuro mejor. Me parece que este reconocimiento de ideas nos lleva a comprender a esa historia, aquilatarla, valorarla, para comprender lo que nosotros somos hoy, el legado que tenemos, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, y juntos ver por los próximos 120 años de La Salle en México. Entonces, qué valioso dar el reconocimiento a los hermanos mayores
por su participación como ponentes en el webinario 120 años de presencia lasalista en México. Nos han ayudado mucho, ayudándonos a conocer ese pasado para comprender nuestro presente y darnos ese ánimo y ese espaldarazo para seguir preparando nuestros próximos 120 años de presencia lasallista en México. Gracias a ustedes, hermanos y seglares mayores, que hacen posible que nosotros hoy estemos aquí, y mi felicitación una vez más a la Red Educativa La Salle. Muy buen día. Gracias, hermano Carlos. A nombre de la Red Educativa La Salle, queremos efectivamente agradecer primero por sus palabras, también agradecer a todos los que están conectados todavía en nuestra sesión de webinario. De manera remota, seguramente nos han seguido en lo largo y ancho de nuestro México, posiblemente también lo harán en otras latitudes. El reconocimiento que vemos ciertamente va dirigido también en concreto a los que nos han presentado este webinario o estas entrevistas, al hermano Genaro Velasco Armesto, al hermano Adalberto Aranda Ramírez, al hermano Guilevaldo Orozco García, al hermano Rodolfo Vivanco Polidura, Enrique González Pérez, al hermano Manuel Padilla Muñoz y al hermano Juan Ignacio Alba Ornelas, quienes han expuesto el contenido de este webinario. Sin duda, como nos acaba de decir el hermano Carlos, el escuchar nuestros orígenes, el ver cómo se ha ido configurando gradualmente nuestra presencia lasallista en México, nos anima, como también nos lo han expresado en su mensaje final cada uno de ellos, a apasionarnos, a entusiasmarnos, a llenarnos de esperanza como lasallistas. Si bien es cierto que vemos tal vez las situaciones dramáticas de nuestro mundo y de nuestro México, también vemos que no estamos solos, estamos conectados primero unos con otros, pero sobre todo estamos conectados con Dios. Y Dios hace maravillas en el mundo. Así que con este corazón agradecido, hacemos este reconocimiento a todos los que hacen posible la misión educativa en México.